Ok, ya empezó. Muy bien. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de lo que era la importancia de la investigación y la importancia de la investigación educativa, como dentro de algo que son conceptos que pudiéramos tener un diario como aplicación de la definición. No, tal vez no nos habíamos puesto a reflexionar la importancia de la investigación educativa o la importancia de la investigación. Cuando nosotros decimos investigar, que es uno de los verbos que más utilizamos cuando encargamos actividades, ¿realmente es investigar o es buscar? ¿O qué hacen realmente nuestros estudiantes? Estoy hablando a Buscar, niveles. Buscar. buscan Ajá, y porque copian. el copy-paste, el Sí, famoso copy-paste, exactamente, buscar. ¿Por qué buscar? Porque ellos solamente googlean y ni siquiera buscan en todo lo que te da de opciones Google, sino en la primera esa es. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que no coincide lo que pediste con lo que ellos pusieron, pero porque no lo leyeron. Entonces, si realmente tenemos conciencia de lo que es investigar, cuando encarguemos esa actividad donde pongamos investigar, pues ya vamos a dar un preámbulo y en las instrucciones a lo mejor pudiéramos dar ese paso a paso para que realicen, si no bien una investigación como tal, pues algo muy análogo a investigar y no solamente buscar y poner información o copiar y poner información. Entonces, esa es la gran diferencia. En investigación educativa, pues nos ayuda a los docentes, a las instituciones educativas y al mismo gobierno, todas las aportaciones que se van realizando para tomar mejores decisiones. Como docentes en la práctica, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que nuestro gobierno, que nuestras instituciones o nuestros directivos toman decisiones muy precipitadas o inclusive pudiéramos decir que son equívocas. ¿Por qué? Muchos de los directivos ni siquiera han estado nunca frente a frente a los alumnos o en aula presencial. Muchos no han estado dando clases de manera virtual. Entonces es muy difícil, es como si estuviéramos hablando de dos lenguajes diferentes. Tú expresas lo que tú consideras que debe hacerse dentro del aula porque en tu experiencia eso es lo que te da, y el directivo pues no lo alcanza a entender o no lo alcanza a visualizar porque nunca ha ejercido, no sabe de qué se trata dar clases, no sabe lo complicado que pudiera ser a veces la disciplina dentro del salón de clases y que o la saturación de clases por cómo hicieron el horario y que prefieres darles 15 minutos de relax para que puedas captar su atención. O sea, son muchos aspectos que como docentes nosotros sí los tenemos claros porque lo tenemos en experiencia, lo tenemos en vivencia diariamente y en muchos directivos que nunca han sido docentes, que están ahí por cuestiones X, Y, Z, que todos tenemos ahí la idea a qué me refiero. Entonces es como si estuviéramos hablando dos lenguajes, como si tú no hablaras el español o como si estuvieras diciéndoselo en un idioma en el que él no entiende. Entonces eso es lo complicado. Y la investigación educativa, eso es lo que aporta todo esto que se ve como área de oportunidad dentro de la educación y con sus aportaciones va generando que se tomen mejores decisiones, siempre y cuando las tomen en consideración. ¿Por qué? Porque también nos vamos a topar personas, ya sea llámese directivos, llámese representantes de gobierno o llámense instituciones en las que le van a dar carpetazo porque no les gustó el resultado, porque no les conviene el resultado. Entonces, todo eso no lo vamos a topar y pues nosotros cumplimos con hacer la investigación como debe de ser y tenemos ahí las pruebas que sustentan científicamente que esto es lo que se tiene que hacer para mejorar, no sé, el rendimiento académico o mejorar el aprendizaje o lograr un aprendizaje significativo. Actualmente se habla muchísimo de que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, pero realmente siempre ha sido el centro. Lo que pasa es que se utilizaban diferentes formas de enseñanza.
se utilizaba una enseñanza tradicional hasta antes de la pandemia y que gracias a la pandemia ya se ha establecido un poco más esa forma o ese rol del docente de ser un poco más guía que ser el único en transmitir los conocimientos. Y actualmente, pues ya tenemos otras variantes, como son las competencias, que las competencias son mucho más importantes que los conocimientos. Entonces, las empresas dicen, ¿de qué me sirve que sepa todos los conceptos si no los sabe aplicar? Prefiero que los aplique y si se los olvida algunos conceptos, yo aquí se los enseño, pero que tenga las competencias desarrolladas, que me resuelva los problemas, que no salga corriendo a la primera, que sepa trabajar en equipo, que sepa trabajar colaborativamente. O sea, desarrollo de competencias. Qué importante tema y qué facilidad ha sido en su aplicación no llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo que nos da la investigación educativa. Así, en breve síntesis de lo que vimos la semana pasada. Bueno, aquí el monito les pongo porque hay que, nosotros también siempre tener ahí el deseo de observar. No es lo mismo ver que observar. Muy bien, ¿cómo escoger el tema de investigación educativa? Fue una de las preguntas que no se abordó tal cual, pero se detectó al momento en que se les pidió su tema de investigación. Dice, ¿cómo escoger el tema? ¿Qué es lo que tengo que considerar? Estamos hablando de investigación educativa. También nosotros ponemos nuestras barreras. ¿Por qué ponemos nuestras barreras? Bueno, hay muchos paradigmas y parte de la investigación te va a ayudar a vencer muchos paradigmas. ¿Qué es lo primero que pensamos? Ay, no. Tal vez este tema está muy sencillo. Voy a poner el de valores porque siempre como que ha habido tantas investigaciones de valores que cuando dicen, es que quiero investigar sobre los valores. Y se van a topar ustedes muchos doctores que dicen, o sea, ya está súper estudiado valores. Sin embargo, como nosotros como docentes nos encantaría que alguien nos dijera sobre la empatía. Tú empiezas una clase, das tu presentación del primer día donde das tu semblanza, tu nombre, cómo vamos a trabajar, cómo esto. Sin embargo, hay con grupos que son, o sea, la empatía se da y hay grupos en los que la empatía no se da. Entonces, realmente es muy interesante, porque como tú presentas con todos a la mejor igual, porque tú no cambias. Tus grupos son los que son diferentes. No con todos vas a encajar, eso es lógico. Pero ¿cómo hacerle con los que no encajaste? Entonces ahí es donde nosotros nos aportan las investigaciones sobre la empatía. Y no va a haber suficientes, ¿por qué? Porque si voy a encontrar una investigación, otra vez volvemos al tiempo, si voy a encontrar una investigación de hace 10 años, la empatía que se daba entre el docente y los alumnos hace 10 años no es la misma actualmente. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen otra forma de comportamiento o de comportarse actualmente que hace 10 años. Y no nos damos tiempo más atrás, ¿no? Que ni siquiera el docente necesitaba tener empatía, bastaba con que él dijera lo haces y lo haces. Entonces era muy autoritario. Sin embargo, pues así se vivió. Entonces, por eso la importancia de estar actualizados y yo considero que en cuestión de los valores, viendo qué es lo que se está perdiendo cuando vamos avanzando con nuestros alumnos, cuando vamos avanzando, en que tenemos ya vaya experiencia de la docencia y te das cuenta que sí hay que ir reforzando ciertos valores. Entonces, siento que por ahí yo no podría decir que no es una gran aportación sobre los valores. Yo considero que sí es una gran aportación como inteligencia emocional actualmente. Inteligencia emocional es otro de los temas muy atractivos actuales. ¿Por qué? Porque es muy complicado todo lo que se ha vivido en este año y medio. Independientemente si
te has enfermado o alguien de tu familia se ha enfermado o no se ha enfermado. Te afecta emocionalmente. Cuando tenías una vida activa, que todos los días salías, ibas a tu trabajo, tenías tu rutina y de repente, boom, no sales de aquí. Y tu centro de trabajo se vuelve lo que tú tenías como centro o lugar de relajarte. Entonces, ya voy a llegar a la casa, gracias a Dios, o sea, después de todo un día trabajando, pues ahora no, porque es tu casa, o sea, dices, ¿dónde me relajo? O sea, no puedo salir, no puedo relajarme en mi casa, no puedo esto, no puedo, por eso hay tanta situación de que, ya quiero que se vayan los niños a la escuela. O sea, no es eso, es que realmente emocionalmente nos afecta porque lo que nosotros teníamos establecido para tener un equilibrio emocional, pues ahora lo tienes que buscar, porque ya no está así como tú lo conocías, lo tienes que buscar. Entonces, inteligencia emocional, imagínense con los niños, imagínense con los adolescentes, cómo estará su mundo más si ya tuvieron ciertas situaciones con alguna persona que se contagió o que tuvo desafortunadamente alguna situación mucho más difícil, como sabemos que termina esta enfermedad. Entonces, sí es algo también muy importante por abordar. Son cosas que a lo mejor a muchos no les es tan importante, pero sí son muy importantes. Muy bien. Entonces, empezamos con esa pregunta de hoy avanzamos en los temas, pero siempre nos cuestionábamos, ¿qué debo considerar para elegir el tema de investigación? En ese aspecto yo siempre les dije, el tema tiene que ser el que a ustedes les apasione, el que ustedes digan, wow, mi tema, o sea, ni yo mismo pensé que se me iba a ocurrir. O sea, porque podemos detectar muchos problemas dentro de nuestra experiencia como docentes o nuestra experiencia como trabajadores o nuestra experiencia como ejecutivos o nuestra experiencia como ejercer freelance, como dice, independientemente, pero no todos los problemas te, te, te hace que tú al abordarlo te apasiones tanto. Solamente muy pocos. Entonces dices, ay, no, es que ya lo sé, ya sé que eso es lo que pasa, pero es que no es justo, es que no es esto. O sea, que realmente te apasione hasta decirlo y que necesitas con urgencia una solución o entender por qué pasa, por qué sigue pasando. Ahí es donde tú dices, eso es lo que tengo que detectar, eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que yo quiero investigar. Sí. Y bueno, los autores, muchos autores nos pueden decir esto, eso es para la estructura del tema, pero realmente el elegirlo como tal, solamente que te apasione, que digas, no quiero investigar nada más que esto, por lo pronto. El tema de investigación, bueno, primero, tema, pues es un conjunto de condiciones que necesitan discusión, una decisión, una solución o información. Tema o problema de investigación implica la posibilidad de indagación empírica, esto es, una recogida y análisis de datos. Esa es la diferencia entre tema y tema de investigación. Buscamos un tema, que luego yo les ponía ahí en los mensajes, vamos a estructurarlo, ¿sí? O sea, como tema ya quedó la redacción, vamos a irlo reestructurando. Estructurando. ¿A qué me refiero con estructurarlo? Que nosotros tenemos nuestro tema, pero mi tesis va a llevar un título. ¿Y qué es lo primero que ustedes ven al leer el título de un libro? Cuando lees el título de un libro, es determinante si lo lees o no lo lees. Ya no nos vamos a que si lo compras o no lo compras porque hay muchos digitales. Sino tú ves el tema, ay no, se me hace que está muy aburrido. O dices, wow, o sea, lo quiero leer. O sea, no, me voy a lanzar, se lo voy a leer, me voy a dar tiempo para leerlo. El título te atrapa. No quiere decir que siempre va a cumplir tus expectativas. Puede ser que tus expectativas sean superadas, que se logren
o que no. Pero de que te atrapa, te atrapa. Exactamente. Lo acaba de mencionar Aide. Estábamos en sintonía, Aide. De que te atrapa, te atrapa. Entonces, al estructurar tu tema como título de tesis, eso es lo que tienes que pensar. ¿Te atrapa? Ahí, bueno, se pueden auxiliar de sus familiares o amigos. O sea, lee el tema. ¿Te atrapa? Y bueno, pues ya ellos te van a ir diciendo y tú con tu retroalimentación y tu reflexión vas a decir, ok, así se queda. O bien, no, como que los vi como que sí, pero no. ¿Qué le falta? Entonces vamos a ver qué le falta. A lo mejor hay muchos artículos. Los artículos van como que cortándote la idea. Por ejemplo, eh, estrategias educativas para la educación en línea de la educación. Mucha educación. Es renombrado, es repetitivo. O sea, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. O eh, la plataforma Zoom es adecuada para que puedan los alumnos realmente entender el rebuscado. Todavía ni siquiera has terminado de los alumnos cuando dices rebuscado, o sea, está súper largo. O sea, esos son los puntos en los que nosotros vamos a enfatizar. Por eso es que ya más o menos va a quedar, porque a los que les estuve apoyando con sus temas, no eran más de 15 palabras. La mayoría eran menos de 15 palabras. Entonces, es nada más como que afinar cómo quedaría su tema como título, ¿sí? Pero más o menos les di la idea y bueno, pues eran ejemplos, pero eran ejemplos guiados ya para que más o menos quedara estructurado y no tengan tanto que acomodarle en cuestión de realizarlo como título para tesis o para su tesina, ¿ok? Entonces, aquellos que no los he apoyado, bueno, pues ya leyendo su actividad que acaban de subir, ahí les voy a ir retroalimentando. Y también casi siempre la retroalimentación va con un ejemplo, porque se me hace, yo soy mucho más así de que te lo puedo decir, pero cuando es por escrito, se me hace que me doy un poco más a entender si les pongo el ejemplo. Entonces, por eso siempre les pongo, es un ejemplo, o sea, no lo tienes que tomar tal cual, o sea, es un ejemplo que te sirva de parámetro y tú lo estructuras. Al fin y al cabo, los investigadores son ustedes. Yo únicamente los estoy guiando, los estoy apoyando, ¿ok? Bueno, algunos sí lo dejaron prácticamente igual, pero digo, está bien, porque realmente la idea pues es de ustedes. Yo solamente les di una forma o un formato un poquito más eh, fácil de entender. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la investigación educativa se realiza para dar solución a un problema que se ha observado o para saber más sobre algo que desconocemos del entorno educativo. Yo les mencioné hace unos momentos, las investigaciones del 2020, lo que llevamos de 2021, van enfocados a COVID. Sin embargo, yo actualmente ya no recomiendo tanto que traten de investigar qué impacto generó COVID, sino, más bien, qué impacto genera COVID, sino más bien tratarlo como Un parteaguas, ¿no? un Más. par de aguas, algo que te está incitando a que cómo va a ser el futuro o post-COVID, ¿sí? O sea, sí tenemos que citar lo que estamos viviendo COVID, porque todavía sigue la pandemia, pero realmente nosotros ya tenemos que tener visión para post-COVID. ¿Qué se espera para post-COVID? Y muchos de los que me estaban manejando educación a distancia o educación en línea, les recomendaba que ya mejor buscaran modalidad híbrida, porque es lo que va realmente, al menos al inicio post-COVID, va a ser en modalidad híbrida. Entonces, por eso yo se las recomendaba para ya irnos adelantando unos meses y su investigación va a ser trabajo de campo hasta el próximo año. Entonces, ahí van a estar muy con la modalidad o muy actualizados con la modalidad. Y la modalidad en línea
no es que quede atrás, ni mucho menos. Ya se ofertaba anteriormente, pues se va a seguir ofertando. ¿Por qué? Porque cambiaron también las reglas de las empresas que complican que los alumnos puedan asistir presencialmente. No solamente lo de sanidad, que el 30% de alumnos, sino las empresas, muchas les gustó el home office. Entonces van a dejar a muchos empleados en home office. Yo les pregunto, ustedes como alumnos, si tienes tu trabajo en casa, ¿vas a salir solamente para ir a las clases? No saben las condiciones de home office. Pero lo primero es que piensas en la gasolina, o sea, porque también dices, me ha ahorrado la gasolina. Y piensas el tiempo. Aquí en Nuevo León, pues el trasladarte de un lugar a otro, muy cerca que esté, siempre está el factor de que es, pues fácil, te avientas 15 minutos y que no haya un choque o que no haya algo, porque ya, te aventaste una hora. Entonces, son factores que los alumnos están considerando. Exactamente. Bueno, este dato que Claudia nos está proporcionando, genial, muchas gracias. Dice que la productividad en México se disparó históricamente un 65% en modalidad home office. Exactamente. Pero se tenía la ideología de hace milenios, de hace muchos años, que si no te estoy vigilando que trabajes las 8 horas, no te pago. Entonces, lo primero que tenían era que en home office, ay, no, pues se la va a pasar acostada en su casa. Claro que no. El home office ha generado que trabajes más que cuando estabas en presencial, tanto en docentes como en los mismos de las industrias o de las empresas. ¿Por qué? Porque tienes que generar muchísimos recursos para poder realizar tu trabajo. Y eso, la atención es que te tiene preso del celular, del WhatsApp, de redes sociales, dependiendo qué es lo que estás utilizando, y le dedicas mucho más tiempo a eso que cuando ibas presencial, porque presencial, en el caso de los docentes, pues vas a tu clase, das asesoría si te toca y bye. O sea, tu tiempo libre ya estaba. Y si son clases de ciencias exactas, pues ni siquiera tienes que preparar clase porque nada más llegas al pizarrón, pones el problema, lo explicas, vos pones una actividad, que interactúen y ya terminaste. Pero en línea tenías que hacer presentaciones, dar recursos, dar esto, dar aquello, para que te pudieran entender y se lograran desarrollar las competencias. Entonces, es mucho más tiempo dedicado cuando estás en home office que cuando estás en presencial. Algunas cosas sí se dificultan, sí, pero es como en el presencial también se dificultaban unas cosas. Entonces, hay que ver cuál es, como que dicen, ¿no? Traje a la medida, pues con desastre. Dependiendo la empresa, dependiendo la institución educativa, pues vas a definir cuál es la modalidad que más se acomoda. A ver, Blanca dice, maestra, pero creo que son los tiempos de home office por la implementación de las plataformas de Zoom y Meet. Si me das mejor la idea, no la estoy captando. O sea, que las plataformas Como que recortan el tiempo, maestra. Eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea, que agilizan más los tiempos de comunicación. Es lo que yo entiendo. ok. Sí, buenas noches, Hola, maestra, buenas buenas noches noches. a todos. A lo que me refiero es de que son los tiempos de que ya pueden mandar las empresas a sus trabajadores a trabajar en casa, en el home office, por la implementación de programas, de las plataformas, y pues hay muchas cosas muchas herramientas que antes no había. Entonces, sí se podía prestar de que te ibas a quedar en casa y nada más ibas a estar acostado viendo la televisión. Bueno, sí, en eso tienes toda la razón. Sin embargo, bueno, de Zoom limitó debido a los usos y por eso se abrieron las otras plataformas y realmente tuvieron mucho más audiencia las otras plataformas porque lo dejaron libre. Por ejemplo, en el caso de Google,
tenía capacidad para 100 y en lo fuerte de pandemia, pues lo abrió hasta más, aunque fuera gratuito. Entonces, sí es cierto lo que tú mencionas, antes se podía dificultar mucho el home office y actualmente pues no hay barreras, prácticamente la tecnología te quita ese pretexto, no hay barreras, la distancia no es pretexto, el tiempo no es pretexto, o sea, tú defines el tiempo, el espacio y dónde y cuándo y nada más que estén enterados los demás. Esa es la ventaja. También la capacitación del personal, dice Adriana, de cualquier empresa aumentó considerablemente por la flexibilidad. Es cierto. Fue como el e-commerce de relaciones entre todos, los capacitadores, las empresas, los mismos trabajadores. Y bueno, lo único malo pues es que sí tuvieron que reducir personal y pues el que quedó tiene mucho más trabajo porque lo repartieron, no están considerando la recontratación. Entonces pues son los efectos o los impactos que se pueden generar con respecto a esta transformación, pero como todo, va a llegar un punto en el que se va a estabilizar y entonces ya puedes pensar como en un crecimiento nuevamente. Muy bien, excelente. Lo tenemos ideas de investigación. Pues las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa o la realidad subjetiva desde la aproximación cualitativa o en la realidad intersubjetiva que es desde la óptica mixta en la cual nosotros podemos investigar. Aquí ya les están dando una introducción de los enfoques metodológicos que se utilizan en la investigación. Yo soy 100% de números, o sea, yo no entiendo si no son números, cuantitativa. Yo prefiero saber por qué, el porqué de las cosas, por qué actúa así, por qué reacciona así. Subjetiva, cualitativa. O yo quiero saber de los dos, mixta. Así son los enfoques. Le vamos a ver detenidamente solamente dos, el cuantitativo y el cualitativo. Pero sabiendo las características de cada uno, identificándolas, pues el mixto es, ya les había comentado en porcentajes, que puede ser 70-30, 80-20, ya predominantemente pues queda como 90-10 o prácticamente es puro cualitativo o puro cuantitativo y alguna aportación de la otra. Pero para que se considere mixto, pues creo que el mínimo es 60-40, 70-30 y 80-20. Ok, aquí Claudia aporta que el home office resultó efectivo según los investigadores, pues el empleado está rodeado de sus seres queridos. Eso lo motivó mucho en un ambiente familiar que causa inspiración y sin estrés de traslados. Es muy cierto, las empresas internacionales, como ya era habitual para ellos tener home office en diferentes, no todos los días o no siempre, pero sí algunos días les tocaba home office, tienen esa facilidad de que ya lo tienen estructurado. Entonces batallaron mucho menos que las mexicanas que no estaban acostumbradas a eso por las ideologías. Había alguien levantado la mano. No sé si todavía sigue la manita levantada. A ver. Bueno, creo que... No, bueno, no se me ve la manita. Ok, pero aumentó muchísimo la violencia familiar. Sí, desafortunadamente no todo es positivo. Acaba de pasar una situación muy lamentable en Estados Unidos con un niño, Gabriel, creo que se llamaba. Es muy triste la situación, pero es muy cierto. Por lo mismo que les estaba mencionando, como ya no hay desfogue, es normal que afecte emocionalmente y si no tienes inteligencia emocional, si no equilibras tus emociones, tal vez no te das cuenta, pero empiezas a tener ese ánimo, a lo mejor no tan positivo, y puede llegar inclusive hasta la violencia. Entonces,
si esos puntos no los han trabajado, pero sí son muy, muy importantes. Sobre todo en home office, inclusive en las mismas instituciones o en las mismas empresas cuando estábamos en presencial, el estrés del traslado, el estrés de la vida diaria no se trató en su momento, pero ahora aparte es fuerte, sobre todo aquellos que sí han tenido amigos, familiares o personas muy cercanas que se han infectado de COVID o que han perdido por culpa del COVID. Realmente equilibrar esas emociones, sobre todo si fue contagio general, entra como otra situación, aparte de la pérdida, del dolor de la pérdida, pues es otras situaciones muy significativas, como la impotencia, el coraje de que pues, se pudo evitar y muchas otras cosas. Tenemos aquí alumnos psicólogos, entonces ellos me pueden apoyar mucho más en eso. Yo no soy psicóloga, pero sí pienso que es muy, muy importante. Y si ustedes están en una empresa y tienen un equipo de trabajo, pregúnteles, o sea, ¿cómo te sientes emocionalmente? Involúcrense un poquito más con ellos para que los apoyen en ese aspecto y realmente ellos se sienten como que es tu equipo de trabajo y se preocupa por mí. Exactamente. Generó estrés, generó violencia, generó eh, separaciones, generó deserción de los alumnos porque tuvieron que ponerse a trabajar, ha generado muchísimas cosas. Sí, qué bueno, Eileen. Eileen comparte que la salud mental es muy importante. De hecho, muchas empresas dan ese servicio a sus empleados. Sí, es muy, muy importante. Ya se estaba trabajando desde las relaciones positivas y cómo controlar tu estrés. Pero ahora, pues, se tiene que maximizar esa situación. De hecho, las instituciones educativas, muchas dejaron de tener personal, me refiero a los psicólogos que pudieran apoyar a los alumnos en su crecimiento. Estoy hablando desde presencial, porque consideraban que no era necesario y creo que siempre ha sido muy necesario, porque cada persona es un mundo y tiene su vida diferente, entonces sí tienes que apoyar. Aquí, bueno, la importancia de las redes, apoyo no solo de parte de la familia, sino también el apoyo y atención de los que le proporcionen desde el lugar de donde laboras. ¿Es correcto? Haces acciones de grupo para que exista esa convivencia, que exista la oficina a la hora de la comida o el comedor, exactamente, o sea, y luego si compartes el mismo sentimiento, pues está haciendo como terapia grupal, entonces muy, muy buenas, es muy bueno que lo estén haciendo las empresas. Vamos a ver las instituciones educativas ahora que va a ser en modo híbrido, sí también es tanto para los alumnos como para los maestros, porque pues son las dos partes que tienen que estar ahí, ellos atentos de que sea un regreso realmente responsable. Muy bien. Ideas de investigación, pues representan el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos, sucesos o ambientes por estudiar. Fuentes de ideas, este sí lo voy a poner en pantalla para que se pueda ver un poquito mejor. Fuentes de ideas para una investigación, pues principalmente las experiencias individuales. También nos podemos apoyar en materiales escritos como libros, artículos de revistas o periódicos, notas y tesis. Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes que estén suscrito a alguna revista de internacional, no importa de dónde, y pues vea a lo mejor, ellos están trabajando mucho esto, están investigando mucho acerca de esto, entonces te puede llamar la atención. Piezas audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en Internet, dentro de su amplia gama de posibilidades, pues como páginas web, foros de discusión, redes sociales y otras. Actualmente ya no tanto, pero al inicio de la pandemia fueron muchísimos webinars, para todavía webinar, entonces también era muy confuso. Pero ya actualmente como que los webinars están específicamente sobre algo
más que puede ser de apoyo y de ayuda para lo que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, pues podría ser también un punto. Teorías que digan, bueno, pues a este autor menciona esto, pero yo no coincido con él. Entonces tú puedes refutar la teoría del autor. No importa que él ya esté en su libro, ya haya hecho investigación, ya no importa. Los genios de antes, pues había pleito, porque uno decía una cosa, el otro decía otra, y bueno, se quedaba la que podía sustentar científicamente que aplicaba. Pero eso no quiere decir que no se puedan refutar y que los dos tenían que hacer investigación y pues lo tenían que comprobar. Entonces ustedes también pueden toparse con una teoría que dice, no es cierto, eso no aplica. A lo mejor puede ser una teoría obsoleta, entonces ya la actualidad puede ser diferente. Descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales. O sea, que yo escuché que pasa esto, voy a ver si es cierto. A ver, porque a mí me interesa, voy a ver si es cierto, o están mintiendo, o en qué se basan para que puedan decirlo que es realidad esto, ¿no? Entonces tú ahí ya te despierta esa curiosidad y pues ahí es donde lo puedes investigar. Motores de ideas para investigar. Bueno, pues la inspiración, la oportunidad, la conceptualización, la necesidad de resolver una problemática, necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Creo lo que ustedes aquí busquen, para mí, bueno, mi anécdota estuvo bien curiosa. Yo, yo entré al doctorado el último día de inscripciones, ya había pasado el propedéutico, ya había pasado como 3 semanas de clase cuando yo me incorporé al doctorado. Y me dijo la directora, no te preocupes, o sea, estamos empezando y que no sé qué. Bueno, pues me presento el sábado y resulta que llego a la clase y lo primero que me dicen es, ¿cuál es tu tema de investigación? A ver, espérame, me acabo de incorporar, pregúntame cuando menos mi nombre. Pues en la clase de 3 horas tenía que saber mi tema de investigación. Ni siquiera sabía, no tenía preámbulo, no tenía nada y saqué el tema de investigación. Inspiración o, o a lo mejor es la responsabilidad de cumplir porque es lo que me estaban pidiendo. No, bueno, realmente me sirvió muchísimo porque el tema salió a lo mejor de inspiración. Yo no estaba escuchando, ni siquiera conocía a mis compañeros, pero al ir escuchando a la doctora de cómo te iba diciendo la forma de que debe estar estructurado tu tema de investigación, qué es lo que tienes que considerar y todo eso, yo la estaba escuchando y mi mente empezó a volar o a divagar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí así era. Entonces, mi problema no fue el tema de investigación como tal, sino redactar el tema de investigación. Entonces, lo que yo hice fue poner eso que se me estaba ocurriendo. Ok, habla invertida. ¿Para qué quiero la habla invertida? O sea, que así empezaba. Entonces ponía, habla invertida. Pues quiero que sea para el aprendizaje. ¿Pero de qué? Bueno, los de prepa, porque doy en prepa. Y empecé a poner así palabras de que se me venían en la mente. Y pues de ahí salió. Entonces, inspiración forzada, tal vez, o responsabilidad, no lo sé. Lo que sí sé es que a pesar de que no lo pensé tanto, mi tema me atrapó. No puedo decir que fue inmediato, pero conforme iba leyendo, me atrapó. Me atrapó tanto que ya no lo pude, o sea, pude haberlo cambiado en el segundo tetramestre, pero no lo hice porque me atrapó. Y hasta la fecha me sigue atrapando porque ya tengo mínimo 2 investigaciones post-tesis de todo lo que me ha atrapado y lo que yo les aconsejo, que no se vayan de lo que ustedes están investigando, porque pues si te salen esos que se te puede convertir en un laberinto. Entonces yo lo que hago es anotarlo. Dice, esto también se me hace súper interesante post-tesis.
Esto, ay no, esto está fabuloso. Post-tesis. Ok. Yo estoy preparando un curso para maestros, si quieres luego te lo paso. Porque digo, sí, no es tan complicado. Digo, va a ser un curso muy pequeño, tiene que ser faster, pero sí, al menos la aplicación del aula invertida debe ser progresiva, o sea, es decir, no puedo hacer el cambio radical de lo que estoy utilizando actualmente y luego cambiar a aula invertida. Y también otra de las claves de aula invertida es que tenga que ser con varios maestros. O sea, porque no es que sea prueba y error, pues siempre dice prueba y error. No, es por lo que ya les había comentado. Los grupos son diferentes, hay empatía, no hay empatía, bueno, no, tú no cambias. Pero, por ejemplo, mi personalidad, la personalidad de mi compañero, la personalidad de mi otro compañero o compañera, juntos trabajando en la aula invertida, pues ella te va a decir, ay, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó esto, así. Entonces, ese enriquecimiento que se dan es necesario para que realmente puedas aplicar aula invertida. Y ya no les digo más porque luego no hay horas, o sea, me sigo. Se me terminó el tiempo. Quería tratarlo de la delimitación, pero bueno, ya no, para no entretenerlos, aquí lo vamos a dejar. Continúo con esta presentación y adecuo lo que sigue de temas para, no importa que no lleguemos todas las diapositivas, lo importante es que se vaya comprendiendo lo que estamos viendo. Ustedes esto ya lo presentaron, tanto en actividad SCORM como en mi actividad. Entonces, esto les sirve de reforzamiento o si no quedó muy claro, pues ahí sí queda. Es cierto. Bueno, realmente Obed no solamente en secundaria, es en todas partes. Pero parte de la nueva transformación es cambiar esa mentalidad. No es que yo te quiera quitar tu lugar, no es que yo quiera ser mejor maestro que tú, es que todos podemos ser mejores maestros. Entonces, hay que ir cambiando el chip, porque el serlo profesional es porque piensas que si tú sobresales más que él, vas a tener mejores beneficios o le vas a quitar su trabajo y así. Ah, voy a pedir eso porque no depende de mí. La verdad es que ni siquiera yo las pongo en el formato SCORM. Yo nada más las subo en el formato SCORM. Se hace en la academia la presentación, la información y todo, pero el formato SCORM nosotros no lo hacemos, nos los mandan de parte de la universidad. Entonces les voy a comentar eso para que sea mucho más fácil para ustedes la comprensión. Muchas gracias. Dudas, comentarios, ya les quité 2 minutos. Si así lo requieren, sí. Si así lo requieren, sí. Nada más que ya están bien estipuladas las fechas y se les puede juntar con otras actividades. Pero, digo, lo podemos manejar. Tal vez se los pueda reestructurar. Las de SCORM no puedo hacer nada, pero las de Moodle sí les puedo hacer. Puedo extender tal vez antecedentes, pero sí es importante que sepan, o sea, por mí no hay problema, se las puedo cambiar para que tengan más tiempo. Sin embargo, pues sí hay que considerar que se les puede empalmar o que estén muy juntas la entrega de una con la entrega de la otra. Pero sí lo podemos manejar, no hay ningún problema. O sea, podemos ir ahorrando días en algunas actividades que estén más sencillas y ahí nos vamos emparejando. O sea, se puede estructurar. Buenas noches, que descansen. Un gusto como siempre estar con ustedes una sesión más. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta la Gracias, próxima hasta semana. luego. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Bye. buenas noches. Noches. Bye. Gracias a ustedes, a todos los que están poniendo mensajes. Muchas gracias.
Muchas gracias igualmente, Karina. Cuídate mucho.